Muchas gracias, Carlitos, muy amable. Y bueno, como siempre, un enorme placer estar acá con ustedes, en la distancia, pero en el mismo sentir, el mismo ánimo, con el mismo amor para el mismo Señor. Entonces, pues muy agradecido con el Señor de poder enseñar su palabra. Y bueno, como decías en tu oración, que sea de provecho para todos nosotros, como hermanos, como hijos de Dios y como miembros de esta iglesia. Más o menos en noviembre am, tuve una predicación acerca de Moisés. Se llamaba El llamado de Moisés aplicado a mi vida. No sé si algunos lo recuerdan. Si no lo recuerdan, en sus tiempos libres pueden meterse a YouTube. Ahí están todas las predicaciones de todos los domingos, de los hermanos que nos han acompañado. Entonces pueden aprovechar sus tiempos y volver a escucharla o escuchar las predicaciones. Y bueno, vamos a retomar un poco este tema, ya no hablando de Moisés, sino del llamado de Josué, que fue el sucesor de Moisés a cargo del pueblo de Israel. Entonces, pues recordando algunas cosas, hay varios llamados, hay varios tipos de llamados que encontramos en la palabra de Dios hacia la gente, hacia nosotros, personas. Les voy a recordar un poco que es el llamado universal. Hay un llamado universal de Dios y es el llamado a que toda la humanidad pueda arrepentirse y que pueda buscar de Él. Entonces es un llamado que es para toda persona, creyente y no creyente, de muchos años, de pocos años, pero es un llamado que hay para cada persona viva en este planeta y es a que pueda arrepentirse de la mala, vana manera de vivir, de los pecados y que podamos buscar de Él. Entonces puede que haya gente que haya ya recibido este llamado y lo haya aceptado, ese llamado. Hay gente que está siendo llamada, ¿sí? Pero es un llamado universal para todo el mundo. Un llamado supremo, que es el llamado que Dios le hace al creyente. Entonces es un llamado en el cual Dios nos llama para que vivamos a Él, ¿sí? Para que vivamos santamente, para que vivamos en santidad. Entonces es un llamado a aquellos que ya hemos recibido el llamado universal, que ya hemos aceptado un llamado universal, que hemos puesto nuestra vida en Él, que hemos buscado de Él, que nos hemos arrepentido y pues que Él nos ha perdonado. Entonces es un llamado supremo, entonces para que vivamos en santidad, vivamos para Dios. Luego de esto podemos encontrar un llamado santo. Entonces es un llamado que Dios le hace a su pueblo, ¿sí? Para que dé testimonio de él. Entonces está la oración, la predicación, la evangelización, el estudio de su palabra, las misiones, la evangelización, todo lo que podamos hacer para poder entregar de su evangelio a las personas. Entonces es un llamamiento santo. Y también encontramos unos llamados específicos. Entonces son llamados específicos para cada persona para cumplir cierta tarea, una tarea independiente de los otros llamados, obviamente teniendo en cuenta que debemos vivir en santidad, que debemos ser creyentes y que debemos haber aceptado un llamado universal. Entonces son llamados específicos que Dios hace a nosotros, a personas que hemos creído en Él. Entonces la vez pasada aprendíamos sobre el llamado de Moisés y lo aplicábamos a nuestras vidas. Entonces voy a recordar un poquito, el llamado de Moisés fue un llamado espectacular, fue un llamado sorprendente. Entonces recuerden la zarza que ardía pero no se quemaba. La conversación que tuvo Dios con Moisés en ese momento, y quiero rescatar que este llamado espectacular eh, fue en un tiempo de soledad donde él estaba trabajando, ¿sí? Moisés estaba apacentando ovejas lejos de donde vivía, cerca al monte de Dios,
y estaba trabajando, enfocado en trabajar en las tareas que tenía que hacer, y Dios le hace un llamado espectacular. ¿Sí? Imagínese usted ahí en una montaña con muchos animales y que haya un árbol que esté prendido y no se queme, y una voz que te hable y te diga, ven, ¿sí? Entonces fue un llamado espectacular. El llamado que Dios le hizo a Moisés fue a liberar a su pueblo. Entonces, pues podemos recordar muchas cosas de que no hablo bien, de que yo no sé hablar, de que quiero ir acompañado, tengo que ir a obedecer a Dios, a rescatar al pueblo de Egipto, un pueblo que tal vez él no conocía mucho, porque había muchos años de cuando él salió de Egipto, pero era el llamado que Dios había dado a Moisés en ese momento. Entonces llamaba a liberar a su pueblo y a liderar a su pueblo. Bueno, eso fue la prédica anterior y hoy vamos a estudiar algunos pasajes que nos pueden mostrar, que nos pueden ayudar, que nos pueden animar aprendiendo del llamado que Dios hizo a Josué. Entonces voy a ir hablando algunos versículos. Si quieren sus Biblias, las pueden buscar. Igual nos van a ayudar con los versículos aquí en la pantalla. Y vamos a aprender un poco de quién era Josué. ¿Listo? Um, Josué, entonces, era un muchacho que tenía alrededor de 25 años cuando Moisés rescató al pueblo de Egipto. ¿Sí? Entonces era un muchacho de más o menos 25 años. Era hijo de Num. Tiene dos nombres. ¿Sí? Moisés le cambió el nombre en algún momento. Entonces antes era Oseas, luego Josué. ¿Listo? Ellos eran de la tribu de Efraín. Y bueno, para rescatar eso, era joven, 25 años cuando salió de Egipto con el pueblo y en ese momento ya lideraba a Moisés al pueblo. Entonces, podemos buscar Éxodo 17:9. Entonces ahí está la fotico con el versículo. Entonces dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, guerrero, era una persona que a su corta edad, que era joven, pero mira cómo se refiere Moisés a Josué. Entonces, escógenos varones, o sea, tenía que buscar varones que pudieran pelear, que pudieran tener sus armas, que pudieran salir a pelear contra este pueblo de Amalek. Seguido a este versículo, entonces Éxodo 17:10, que es el versículo siguiente, dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Entonces vemos que era un hombre obediente, ¿sí? Era un hombre que no dice nada más, simplemente recibió una orden de Moisés y él simplemente fue, obedeció, buscó gente, buscó hombres para poder pelear contra este pueblo y dice que salieron a pelear. No sé si recuerdan esta guerra, esta batalla, esta pelea, y era cuando Moisés debía tener sus brazos levantados para que el pueblo de Israel ganara esta batalla y recibió ayuda de dos otros hombres, pero era Josué quien estaba allí peleando al frente contra este pueblo. La siguiente característica dice que Josué era un hombre con éxito en su trabajo, ¿sí? Dice Éxodo 17:13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces vemos tres características importantes, entonces que era obediente, que era un guerrero y que tenía éxito en lo que hacía. Algo muy chévere, Éxodo 17:14, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, mientras el Señor hablaba con Moisés, se refería hacia Josué. Entonces, mira que Dios también tenía en cuenta a Josué para sus propósitos y hablaba de Josué con Moisés.
Algo súper importante era que era joven, que estaba aprendiendo de Moisés. En el siguiente pasaje podemos ver que puede ser un hombre muy ordenado, un hombre celoso de las cosas de Dios y que en estos momentos, en su juventud, estaba aprendiendo. Entonces, hay todo un pasaje, números 11, 28 y 29. Es una parte de la historia donde ah, Moisés escoge a 70 hombres para que ayudaran a liderar al pueblo. Y de estos 70 pues había un problema con el pueblo que se estaba quejando por alimento, por carne, querían devolverse para Egipto por las cosas que tenían en Egipto. Y bueno, Dios hace toda su obra, todo su plan, y dentro de eso escogen a 70 hombres para que estuviesen alrededor del tabernáculo. Y habla acá que este pasaje, que estos hombres vino espíritu sobre ellos y empezaron a profetizar y hablar cosas para edificación del pueblo, para que el pueblo viera el poder de Dios. Pero de estos 70 habían dos personas que se habían quedado en el pueblo y no habían ido a el tabernáculo. Entonces aquí entra este pasaje, el versículo 28. Entonces un hombre ordenado y celoso de las cosas de Dios. Dice, entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó. Entonces protestó porque habían dos personas de los 70 escogidos que se habían quedado en el pueblo y no habían ido al tabernáculo. Entonces hubo la queja, o sea, como por qué ellos no están aquí cumpliendo con el trabajo, con lo que se les había ordenado. Pero entonces Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Creo que esta lección marcó la vida de Josué porque mira la queja, habían dos personas que no estaban en el tabernáculo, al lado del tabernáculo, para recibir del espíritu del Señor. Y dice que ellos en el pueblo empezaron a profetizar. Entonces Josué la queja fue, venga, ellos no están acá, no están cumpliendo, no están haciendo lo que se había planeado. Y esta es algo tremendo, la respuesta de Moisés. Ojalá todos profetizaran en el pueblo. Y déjalos, está celoso de algo, tienes algún problema con que ellos hagan algo de parte de Dios en el pueblo. Pues resulta que pasó el asunto, pero creo que esta enseñanza o esta respuesta de Moisés marcó a Josué. ¿Por qué? Porque vemos el resto de la historia, podemos estudiar a Josué y ver cómo fue su servicio, cómo fue el resto del aprendizaje en su vida, pues aprendiendo de Moisés. Dice Éxodo 32:17 que Josué siempre estaba con Moisés, siempre estaba al lado, pero también estaba siempre pendiente del pueblo. Entonces recordemos que fue quien hombres para ir a pelear, estaba al frente de la batalla, o sea, estaba mezclado con el pueblo, entre comillas, liderando también al pueblo, pero estaba siempre al lado de Moisés, obedeciendo lo que Moisés le daba para hacer. Josué era un hombre paciente, era un hombre humilde, era un hombre dedicado, ¿sí? Creo que después de esta enseñanza que vimos con Moisés y su respuesta, eh, creo que cambió algo en su corazón, en la manera de servir, en la manera de esperar, en la manera de escuchar a Moisés y en la manera también de ser celoso con las cosas de Dios. Josué sabía que Dios hablaba con él, con Moisés directamente. Encontramos en su palabra que mientras Moisés subía, él esperaba hasta cierto punto en la montaña a que Moisés fuera y volviera, pero esperaba. Dice que también se la pasaba pegado al tabernáculo, ah,
esperando qué pasaba con Moisés y esperando qué pasaba con el pueblo, y estaba ahí en ese trabajo, en la unión entre un lado y el otro. Dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Un hombre dedicado a obedecer, a servir, un hombre valiente, un hombre capaz, un hombre exitoso, un hombre con mucha dedicación. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años por el desierto y recordemos que más o menos tenía 25 años cuando salió con el pueblo de Egipto. Entonces mira que tenía alrededor entre 25 y 65 años, que fue el tiempo que duraron 40 años en el desierto. 40 años de aprender de Moisés, 40 años de obediencia a él, de obediencia a Dios, 40 años de estar ahí al lado de Moisés, al lado del tabernáculo y pues peleando, buscando gente, no sé, me imagino que enseñándoles a pelear, pues las cosas que hace un líder militar también. Lo veo así, de esa forma. Um, Josué estaba dentro de los 70 jueces de los que hablábamos hace un momento. Josué estaba dentro de los 12 espías que fueron a espiar la tierra prometida. De esos 12 espías estaba dentro de los dos que volvieron diciendo, sí, sí podemos tomar esa tierra, sí podemos, sí es verdad que Dios nos lo ha hecho y sí la podemos tomar. Josué fue escogido por Dios para entrar en la tierra prometida guiando al pueblo de Dios. Solo podemos encontrar en tres pasajes, números 14:30, 14:38 y 26:65. Entonces, vamos viendo cómo era el trabajo, cómo era la vida, cómo era Josué, cómo había aprendido, cómo había trabajado, cómo había dependido para ayudar a Moisés, para estar con Moisés, estar dependiendo de Dios en su trabajo. Imagínate cuántas guerras, cuántas peleas, cuántas batallas libraron y veía la mano de Dios obrando en cada uno de estos asuntos. Ah, Fueron dos personas las únicas que pudieron o que Dios planeó que sobrevivieran para entrar a la tierra prometida. De todo el pueblo que salió, ellos dos podían entrar a la tierra prometida. Um, Dios dice a Moisés que Josué va a ser su sucesor. Números 27:18 al 23. Entonces el 22 dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Era catalogado como un hombre de ejemplo a seguir. Entonces, números 32:12. Excepto Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Un hombre al cual seguir, un hombre al cual estuvo enfrente del pueblo, detrás de Moisés, aprendiendo, y que en este momento es por orden de Dios que le dan el cargo de Moisés a Josué. Entonces, tenía Josué unos 65 años, más o menos, cuando asumió el cargo de Moisés en el pueblo. Y me encanta este pasaje de Deuteronomio 34. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Creo que hasta ahí podemos encontrar muchas cosas mirando a Josué y cómo fue el llamado que Dios hizo en su vida.
el trabajo que Dios hizo en su vida, el trabajo que él ejerció en su vida y cómo Dios lo cuidaba, cómo Dios lo enaltecía también, cómo Dios le enseñaba para poder guiar a su pueblo. Ahí a manera de información, Josué muere de 110 años, Moisés murió alrededor de 120 años y desde los 65 años hasta los 110 años estuvo ahí enfrente del pueblo. Pues ya sería tema de otra prédica o otro estudio, pero lo importante es la forma en lo que ha llamado Dios a Josué para el servicio. Entonces, vamos a comparar un poco estos dos llamados, el llamado de Josué y el llamado de Moisés. El llamado de Josué no incluye ningún llamado espectacular o un llamado increíble como lo fue la zarza ardiendo, como fue el que Dios hablara directamente con Moisés, pero el llamado de Josué se da con el trabajo arduo, con el trabajo de años, con el trabajo humilde, con el trabajo en paciencia, con el trabajo de poder ser celoso con las cosas de Dios como debía ser celoso con las cosas de Dios. Am, el llamado de Josué fue un llamado en lo público, mientras trabajaba, mientras vivía. El llamado de Moisés fue algo más privado mientras trabajaba. Entonces, importante que debemos es trabajar, debemos hacer. Y mientras estamos haciendo, el Señor nos puede llamar a hacer algo. Dice que el llamado a Josué fue a liderar un pueblo que él sí conocía, llevaba muchísimos años, vivía, nació en este pueblo que fue rescatado de Egipto, tuvo que ver morir a todas las personas que vivían en Egipto, tuvo que ver a todas las personas que sí podían entrar a la tierra prometida, liderar a todo este grupo, todas estas personas. Entonces, en diferencia con fue que no conociera mucho al principio este pueblo, pero también llevaba 40 años liderando a Israel. Entonces, un trabajo muy, muy importante. Y el llamado de Josué fue a entrar a esa tierra prometida, a ganar esa tierra prometida. El llamado de Moisés fue a sacarlos de esa tierra que no debían estar y vagar 40 años por el desierto. Para que Josué fuera llamado, debía vivir una vida entregada en servicio a Dios. 40 años de vida entregada al servicio, en aprender de Moisés, en estar pendiente del pueblo, en ayudar como juez y una vida ardua, un trabajo grande para Josué. Debía tener el ejemplo de Moisés todo el tiempo y Y aquí es donde entramos a preguntar. A mí me gusta hacer preguntas con lo que aprendemos. ¿Y cómo lo vamos a tomar a nuestra vida? Entonces la primera pregunta sería esta. ¿Qué llamado has recibido de parte del Señor? ¿Cómo te ha llamado a ti el Señor? ¿De una manera espectacular? ¿Una manera en el trabajo? ¿Una manera con trabajo arduo? ¿Cómo te ha llamado el Señor para servir en la iglesia? No lo sé. Cada llamado es especial. ¿Qué llamados específicos has tenido del Señor para su obra contigo? La segunda pregunta, ¿cómo te está preparando Dios para usarte? ¿Cómo te ha preparado? ¿Cómo te ha estado preparando el Señor para usarte en medio de nosotros, de esta iglesia? Y aquí hay una 2.5, segunda pregunta, punto 5. ¿Te estás resistiendo al llamado de Dios en tu vida? ¿Te has estado resistiendo a que Dios te llame, a que seas usado? Porque a veces nos pasa. Dios nos llama, pero nos resistimos. No queremos.
pero Él sigue ahí llamando, está ahí tocando la puerta del corazón, pero puede pasar que nos resistamos o has sido obediente en que si Dios te está llamando, tú has dado esa respuesta en obediencia. Sí, Señor, aquí estoy y aquí estoy para aprender y estoy para servir. Recordemos que a todas las personas que Dios salva, les es dado dones y talentos para poder usarlos en edificación de la iglesia, en poder vivir una manera santa, en poder vivir de una manera que a Él le agrade, en poder servir en donde Él te ha puesto a servir. Entonces, con la pregunta 2.5, ¿nos hemos resistido a servir, a obedecer, a aceptar este llamado de Dios en nuestras vidas? Pregunta 3. ¿Estás dispuesto a asumir responsabilidades? A veces estamos conformes, estamos quietos, pero estamos bien, ¿sí? O creemos estar bien estando quietos. Pero el hecho de aceptar un llamado de Dios, el hecho de obedecer un llamado de Dios, implica asumir responsabilidades. Y asumir responsabilidades es dar cuentas de lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, ¿estás dispuesto? Si Dios te está llamando, si te has hecho el loco un poquito con el llamado de Dios, ¿estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a asumir responsabilidades frente al Señor? ¿Estás dispuesto a dar cuentas de lo que has hecho o de lo que debes hacer? Hay que darlas. Cuarto, ¿cuánto y de quién estás dispuesto a aprender? Entonces, en la vida de Josué, puso a Moisés como ejemplo para aprender de él en cómo servir, cómo liderar, cómo mandar, cómo juzgar, cómo hacer, cómo obedecer a Dios. Y en nosotros, ¿a quién ha puesto el Señor en nuestras vidas para aprender? Y pues va la parte interna. ¿Estamos dispuestos a aprender de esa persona que Dios ha puesto en nuestras vidas? Y sí, nos da la palabra, nos da su palabra y es lo primordial. Pero Dios pone personas en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para poder aprender de ellos en cómo obedecer, cómo servir, cómo estar ahí dependiendo del Señor. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? 4.5. ¿Para quién eres ejemplo? ¿Para quién, delante de quién vas? Hay gente atrás de nosotros queriendo aprender. Hay gente atrás que de pronto nos ve como alguien de quien aprender. Y entonces, si yo me resisto, esa persona que está atrás mío, ¿qué? De pronto Dios ha puesto personas para que yo aprenda de ellos, pero también Dios me ha puesto a mí para que otras personas aprendan de mí, ¿sí o no? ¿Quién aprende de ti? Entonces, pues nuestra primera o primordial persona ahí que está detrás, nuestra esposa, nuestros hijos, dependen de nosotros como varones, de conocer del Señor, de conocer su palabra, de entregarle su palabra, por lo menos ellos, ¿sí? A los solteros, bueno, ¿quién está detrás ahí para aprender? Y si estamos cumpliendo el propósito del Señor, siempre vamos a tener personas detrás nuestro, viéndonos. Y, y es una tarea ardua, es una tarea de dedicación. Josué tuvo 40 años ahí detrás de Moisés para poder llegar a un punto donde pudiera liderar a este pueblo.
No sabemos nuestros hijos qué les suceda más adelante. No sabemos si sean, no sé, adoradores, pastores, evangelistas, pero están ahí necesitando de nosotros, viéndonos cómo nos relacionamos con el Señor, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo vivimos de una manera santa, una manera piadosa, una manera que agrada al Señor, en obediencia y en servicio. Pero por lo menos están ellos. No sé quiénes están detrás tuyo. No sé quién está delante tuyo. No sé de quién estás aprendiendo, pero bueno, estamos dispuestos, como decía la pregunta 3, estamos dispuestos a dar, asumir responsabilidades y estamos dispuestos a dar cuentas de nuestro servicio. Pregunta 5. ¿Cuánto crees que debes esperar para obedecer en servir? Y pues no hay un tiempo en lo que vivimos de Josué y Moisés, pues ya conociendo la historia vemos que estuvo 40 años, desde sus 25 hasta sus 65, estuvo aprendiendo de Moisés. Ese tiempo lo determinó Dios, ¿sí? Ese tiempo no fue determinado ni por Moisés ni por Josué. Josué no dijo, yo quiero estar detrás 40 años y ahí sí, no, fue en el tiempo del Señor. Pero si nos hemos hecho ahí como los resistidos, ¿cuánto esperamos para obedecer al Señor en servirle? ¿Cuánto esperamos para retomar ese camino del cual nos hemos de pronto alejado un poco? Tal vez ese sí podemos controlar el tiempo, ¿sí? Si estamos alejados del Señor, podríamos tal vez decidir cuánto tiempo vamos a estar ahí, alejados o alejándonos o apartaditos, ahí un poquitico. Ese sí lo podemos decidir, pero el resto es tiempo del Señor. El Señor es quien pone personas, es quien quita personas, es quien nos deja aprender de alguien, es quien nos deja enseñarle a alguien y estamos viviendo una vida santa, una vida agradando a Dios y va en eso, en esperar los tiempos del Señor. Pregunta número 6. ¿Estás consciente de las ventajas, de las responsabilidades, de los beneficios de servir al Señor? Son cosas a considerar, ¿cierto? ¿Qué ventajas hay de recibir y de vivir para el Señor y de servir al Señor? Hay ventajas, claro, pero ¿eres consciente de esas ventajas? ¿Eres consciente de esas responsabilidades? ¿Eres consciente de los beneficios de servir al Señor? Dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Por eso no pregunto en este punto 6 cosas negativas. Pues, ¿qué desventajas hay de servir al Señor? Creo que ninguna, porque Él pone todo lo bueno y va a poner todas las cosas buenas para que le sirvamos, para que le sigamos. No habrá nada malo en seguirle, no hay nada malo en servirle, no hay nada malo en creerle, porque pues Él es la verdad, la vida, el camino, ese amor, ¿sí? Habrá condenación y habrá cosas para los que no quieran creer en Él. Pero a los que creemos en Él, dice ahí, todo Él lo dispone para nuestro bien. No hay nada malo en seguirlo y en servirlo. Pero debemos ser conscientes. ¿Qué ventajas, qué responsabilidades, qué beneficios? ¿En qué se benefician los que están detrás mío? ¿Cómo me he beneficiado del que está delante mío? En ejemplo, para esta parte, tengo dos videos. eh,
y cayeron como anillo al dedo para cuando nos pasó esto. Es una experiencia aquí en nuestra casa y fue algo muy chévere poder tener este tema y en algún momento que esto pasara, ¿sí? Y bueno, voy a contarles, un día estaba ahí con Sophie y le estaba enseñando a amarrarse los tenis. Entonces le estaba enseñando. Entonces esta parte aplicativa de estos, de estudiar estos dos pasajes, de estos dos llamados y de estas 6 preguntas, esta es la parte aplicativa. Entonces se llama, ¿cómo te amarras tus zapatos? Chale una pensadita ahí, ¿cómo te amarras tus zapatos? Entonces, estaba yo ahí enseñándole a Sofi, entonces una tirita, otra tirita, ¿cierto? Hace una X, pasa por el otro lado por debajo de la X, la jala y es el primer nudo, ¿verdad? Para mí entonces iba, haga una orejita, dele una vuelta, meta por el huequito y jala, ¿cierto? Entonces quiero que veamos el primer video, que es el de los zapatos grandes. No sé si Anita lo tienes ahí ya listo. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo tú te amarras tus zapatos? Pues resulta que le expliqué a Sofi de esta forma cómo amarrar sus zapatos. Ella lo asumió, lo entendió, lo practicó ahí conmigo unas veces. Al día siguiente, entonces Jessie estaba vistiendo a Sofi y los cordones estaban desamarrados. Entonces Jessie, no mentiras, la niña empezó a amarrarlos y los amarró de una forma diferente, una forma rara, ¿sí? Pero los amarró. Y entonces Jessica le decía, pero ¿cómo es que estás amarrando los zapatos? Entonces ella le dijo, mi papá me enseñó así. Y entonces los desamarraron y lo volvió a hacer y los amarró de una manera diferente a la cual yo le había enseñado. Pero le quedaron bien amarrados. En esas estaba mi sobrina. Entonces, mi sobrina tiene como 7 años y estábamos todos tres, dos, cuatro ahí reunidos viendo cómo la vestíamos y lo amarrábamos los zapatos y eso. Y entonces María José da una cara de sorprendida, pero tenaz, así como cara de meme, como no entiendo qué es lo que están diciendo. Dijo, pero ustedes qué están haciendo, así no se amarran los zapatos. Entonces Jesse y yo la miramos como, bueno, entonces, ¿cómo tú te los amarras? Y entonces ahí va el segundo video. No sé si vieron la diferencia. ¿Quién me puede decir la diferencia? Daniel, Señor. hola, Juan Carlos. Hola, Pues Juan. yo vi que los cordones primero que todo eran muy largos, ¿cierto? Sí, Lo otro, que los empezó a amarrar por encimita, por encima, creo que los amarró por encima, pero los agarró muy bien, le quedó muy bien la orejita y todo. Eso fue lo que vi sí. por encimita, o sea, se vio, aparentemente están bien amarrados, pero si voy a mirar si en verdad están bien ajustados, creo que no. Es- Ok. ¿Quién más? ¿Quién más vio otra cosa? Que en el primero hicieron solamente una orejita y pasaron el cordón por detrás, pero tu sobrinita hizo dos orejitas y las dos orejitas les hizo un nudo como el primero, pero con dos orejitas. Ok, muy bien.
Dos técnicas totalmente diferentes. Sí, los cordones de unos eran más largos que los otros. Puedo decirles que los dos quedaron bien amarrados. Puedo decirles que la forma de mi sobrina quedaban más amarrados, quedaban más duros ese nudo. Pero entonces pensaba en esto, en este ejemplo para aplicarlo en este tema, y es la manera de servir. Eh, Sofía aprendió de una forma, pero a la manera y al momento de hacerlo, lo hizo diferente y lo hizo bien. A la hora que Jesse vio cómo lo estaba haciendo, se extrañó y le dijo, no, así no se amarran, es de esta forma. Y él dijo, no, mi papá me enseñó. Y pues los amarraron. Y en esas apareció una tercera persona y dijo, ¿ustedes qué están haciendo? Esto no se amarra así, se amarra de esta forma. Y los amarró y quedamos sorprendidos de, nunca había visto cómo alguien hacía las dos orejitas y las amarraba, y yo lo revisé y miré el zapato y quedaba más amarrado, quedaba más duro. Y asoció este ejemplo a la manera en la que servimos. Estamos aprendiendo de alguien y aprendemos una forma de servir, aprendemos una forma de hacer, ¿sí? Pero en la hora de practicarlo, tal vez lo hacemos diferente. Nuestro servicio puede tornarse algo diferente, ¿sí? Puede que llegue otra persona y diga, venga, ¿cómo estás sirviendo? ¿Cómo haces tú esto para el Señor? Y no, esta es otra forma. Y tal vez nos quedamos sorprendidos de cómo también se puede servir de una manera diferente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de enseñarle a Sophie a amarrar los zapatos, los cordones? ¿Cuál era el objetivo de la forma de Jessie? ¿Cuál era el objetivo de la forma de mi sobrina? Era amarrar los zapatos y que quedaran bien amarrados. Ese es el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro servicio y de la manera en la que nosotros servimos? Diría que agradar a nuestro Señor, honrar a nuestro Señor. Sí, hay algunas pautas, hay algunas cosas, pero mira que cada persona puede tener una forma de ver, una forma de entender y una forma de hacer totalmente diferentes. Pero si esas tres formas agradan al Señor, honran al Señor y permiten que tú vivas una vida conforme a lo que Dios te ha llamado, está bien. Claro, aprendemos. Yo aprendí a amarrar los zapatos como mi sobrina y de verdad queda más chévere, queda más duro, no se desamarra tan fácil. Sophie aprendió de una forma, hizo de otra y así se quedó. Jessie tenía en su mente una forma, una sola. Y cuando vio la forma diferente de Sophie, cuando vio la forma diferente de mi sobrina, quedó aterrada y dijo, sí se puede de otra forma, qué chévere. A veces nos cerramos al hecho de servir de una forma en la cual nos enseñaron, a hacer de una forma tal vez cuadriculada o de pronto un poco más abierta, pero nos quedamos en eso. Y es de nuestro cuidado en perseverar en una comunión con el Señor, en poder servir de las formas en las que Dios me permita servirle, pero honrándolo. De nada me serviría amarrar un zapato y que quede mal amarrado. No sirve. Por más que sea una forma diferente, pero si no queda amarrado, pues no sirve. Tengo que apuntar a que el objetivo principal de mi vida cristiana sea cumplido. Honrar a mi Señor, honrar a mi Padre, amar a mi Padre, que Él vea en mí como veía a Josué y a Caleb, unos hombres dignos de imitar, unos hombres dignos de seguir, que no importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto tiempo haya servido de una forma, pero si estoy dispuesto a aprender otra forma, puedo honrar a mi Señor, puedo honrar a mi Padre.
puedo amar a Dios aún más, puedo aprender otras formas. A mí en lo personal me gusta hacer cosas diferentes, ¿sí? Y mira cómo puedo mostrar unos videos de cómo se amarran unos zapatos para este propósito de enseñar algo del servicio al Señor. Cada uno de nosotros tiene un don, por lo menos uno, unos talentos, los cuales debemos ejercitar, los cuales debemos hacer para el servicio a Dios en nuestras familias y en nuestras iglesias. Y mis dones no son iguales que los de mi hermano y mis dones no se usan iguales a los de mi hermano. Pero si estamos en el hecho de ir encaminados a agradar a nuestro Dios, créeme que nos puede usar Dios de unas maneras chéverísimas, unas maneras que uno dice, venga, ha hablado Dios a otras personas por mi vida, por cómo vivo, por cómo hablo, por cómo me comporto, por cómo sirvo. He sido de buen ejemplo para otras personas para vivir una vida cristiana, no en religiosidad, sino en vivir de verdad para el Señor. Y podemos aprender, podemos seguir sirviendo, podemos empezar a servir y podemos pasar toda una vida, podemos pasar 40 años y puede darnos el Señor mejores tareas, puede darnos el Señor mejores triunfos, mejores victorias. Podemos vivir 40 años detrás de alguien y poder decir, vivimos una vida agradando a Dios. El Señor puede ponernos delante de otras personas y decir, vivo una vida agradando a Dios. Y qué chévere que podamos decir, venga, yo vi cómo mi papá vivió su vida agradando a Dios y yo quiero también, ¿sí? No porque sea importante la persona, sí es, pero es más importante honrar al Señor, servir al Señor, vivir una vida como el llamamiento primero, a vivir una vida santa. Dice la palabra que podemos ser o debemos ser como cartas abiertas que nos puedan leer, que nos puedan ver, que nos puedan observar y que puedan de nuestra vida decir, oiga, este man tiene algo diferente, este man sirve a Dios. Y vemos cómo de pronto deja de hacer cosas que no debe hacer por seguir a Dios. Y eso es de un ejemplo importantísimo. Eso es una riqueza súper buena. Ver que puedo menguar para que Él crezca en mi vida. Y como hermanos, como iglesia, debemos estar dispuestos a servir, estar dispuestos a honrar a Dios, estar dispuestos a enseñarle a las personas que están detrás de nosotros a que el importante es Dios, el número uno es Dios. Que vale la pena vivir una vida dependiendo de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:24, el que los llama es fiel y así lo hará. No sé cómo te esté llamando Dios, no sé cómo haya movido tu corazón, cómo haya cambiado en algo tu forma de ver, de servir, de sentir, de lo que sea. Pero dice que Él es fiel y que así lo hará en nosotros. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Cristo nuestro Señor. Tenemos un ejemplo tremendo. Lo encontramos en su palabra. Podemos tener relación con Él diaria. Podemos hablar con Él. Tenemos a Cristo como ejemplo de cómo vivir una vida agradando a Dios Padre. Y claro, tendremos tropiezos, tendremos cosas difíciles, tendremos momentos duros, tendremos momentos donde no queramos más. Pero a mí me conforta Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él podemos descansar, en Él podemos reposar, en Él tenemos paz. Y luego esta dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús sufrió por nosotros.
El Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo vivir. Está su palabra. No podemos dejarla a un lado, no podemos dejar de leerla, no podemos dejar de estudiar. No podemos edificarnos únicamente con canciones. No podemos edificarnos simplemente escuchando prédicas de alguien. ¿Sí? Dani, estás muteado. ¿Desde dónde estoy muteado? Bueno, decía que no podemos olvidarnos y no podemos dejar de edificarnos de pronto solo con canciones, de pronto escuchando algunas prédicas o algunas cosas que suenen lindas de la Biblia, fotos lindas con pasajes lindos. Es necesario tomar la palabra de Dios en serio, estudiarla, aprenderla, vivirla. Es importante como hijos de Dios, no como miembros de una iglesia, no como hermanos, no, es porque la relación de Dios conmigo me invita, me incita a buscar de Él cada vez más y producto de eso, un mejor servicio entre los hermanos, un mejor servicio en la iglesia. Es un producto de, no podemos servir bien sin tener una buena relación con el Señor. Podemos aparentar servir, pero Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras vidas y debemos buscarle diariamente, estudiarle diariamente, vivir diariamente para Él. Y pues no olvidarnos de quién está delante, de quién estamos aprendiendo y quién está atrás, quién está aprendiendo de nosotros. No queremos ser piedra de tropiezo para alguien. Imagínate qué tristeza que alguien quiera dejar al Señor por culpa nuestra. Sería triste de llorar, hermanos. Queremos que gente quiera seguir a Dios por cómo nos ve también, por cómo ve cómo Dios trabaja en nosotros, cómo servimos entre nosotros, cómo nos amamos, cómo demostramos del amor de Dios entre nosotros. Y es algo importantísimo a tener en cuenta a la hora de servir. Queremos servir bien, queremos servir honrando al Señor y amándole y buscándole cada día más. Creo que vamos a orar, vamos a dejar ahí. Y antes de orar, ¿cómo te amarras los zapatos? ¿Estás dispuesto a amarrarte los zapatos de una forma o de otra? ¿O estás en chanclas? ¿O estás en sandalias? Cuando estamos en chanclas, por lo general estamos en la casa sin hacer nada. Si queremos hacer, debemos amarrarnos los zapatos, de la forma que sea, de la forma acostumbrada, de la forma rara, pero hay que amarrarnos los zapatos para estar ahí pendiente de servir al Señor. Ya no más chanclas, hay que trabajar para Él. Entonces vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos de cómo llamaste a servir a Moisés, cómo llamaste a servir a Josué. Gracias por el ejemplo de sus vidas. Gracias por el trabajo que hicieron con tu pueblo, Señor. Gracias porque podemos aprender de ellos para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestro servicio, para amarnos cada día más, para amarte cada día más, para honrarte cada día más. Permítenos amarrarnos bien para la tarea, amarrarnos bien para correr la carrera de la fe, para entregar tu palabra a las personas que la necesitan. Ayúdanos a no estar en chanclas, queriendo correr grandes distancias. Ayúdanos a amarrar bien nuestras vidas a ti, dependiendo de ti. Ayúdanos a aprender de quien nos has puesto para aprender. Ayúdanos a enseñar también a los que están detrás nuestro. Ayúdanos a ser ejemplo de tu amor para con las otras personas. Y
Yo pongo mi corazón arrodillado, diciendo, sí, yo sí necesito, yo sí quiero servir más, yo sí quiero servir mejor, yo sí quiero demostrar más de lo que he mostrado hasta ahora. Yo quiero agradarte más, quiero mm, que mis hijos te sirvan. En algún momento dije que no quería seguirte, pero, pero tú me rescataste. Tú me llamaste, Señor, y no me arrepiento de seguirte. No quiero dejar de seguirte, no quiero dejar de amarte y de vivir para ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti, a amarte cada día más, a buscarte cada día más. Y pongo mi vida, mi esposa, de mis hijos, de la iglesia, Señor, en tus manos. Nos ayude, Señor. Nosotros solos no podemos, solos nos apartamos con facilidad, pero tú venciste al mundo, tú ganaste la batalla y confiamos en que nos amas, que nos cuidas, nos proteges, nos provees también muchísimo. Y ayúdanos, Señor, cada día en nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas gracias.